durante esta tarde. Voy a permitirme leer un poco de la hoja de vida del doctor, pequeña. El doctor es de nacionalidad israelí, hizo estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén y Universidad de Haifa, obteniendo los másteres en Pedagogía, Administración Educacional y Currículum y un doctorado en Filosofía de la Educación, con su tesis Adolescentes etíopes y rusos y la búsqueda de sus raíces culturales en Israel, tendencias curriculares bilingües. Ha tenido una amplia experiencia laboral como director pedagógico del proyecto educacional español de paz palestino-israelí. Fue subdirector del equipo fundador de uno de los 5 colegios estatales. Fue representante del Departamento de Educación de la Agencia Judía con sede en Montevideo, Uruguay. Además, también tuvo algunas funciones paralelas con cargos académicos en la Universidad de Haifa como miembro fundador del Centro de Educación encargado del perfeccionamiento docente para la diáspora en educación bilingüe intercultural. En el Ministerio de Educación como supervisor estatal del Departamento de Absorción, o sea, de Educación Bilingüe. En la Universidad de Haifa, en la Facultad de Educación como tutor de Escuela de Padres. En el Gobierno de Costa Rica como consultor del Ministerio de Educación y Justicia. En el 2018 al 14 en la Universidad de Haifa, también investigador en el despacho de la profesora Miriam Ben Pérez. Es profesor asociado del Instituto Internacional para Liderazgo, y en el cual ha realizado también talleres en El Salvador con el Ministerio de Seguridad Pública, Honduras, Guinea Ecuatorial, Guatemala con el Mineduc, Colombia, Ecuador, Rusia, etc. Así que es un honor tener aquí al doctor Esteija, ¿verdad? Y vamos entonces a darle la bienvenida y a dejar su participación. Muchas gracias. Vamos a probar sin esto, porque vamos a necesitar para los videos. Me dice. Pero la grabación me dijo que no se puede sin esto, ¿verdad? Sí. Ok. Así que van a tener que sufrir el ruido ese del micrófono. Como siempre, la gente que me presenta se olvida de lo principal. Que soy abuelo de 6 nietos. Y 3 de ellos chapines. ¿No? ¿Eso merece un aplauso o no? Y por eso estoy aquí. Ok. Bueno, entonces estamos hablando. ¿Cuál es el tema de hoy? Se llama metodología de aprendizaje para el estudiante de la posmodernidad. Ahí está. Porque en el último mes hice el recuento ayer para el informe de la embajada. Estuve dando 23 días, 2 talleres por día, lo que hace 46 talleres. Y cada quien tenía otra cosa, lo que tiene que ver con la educación y con esas cosas. Así que muchas veces me olvido en lo que estoy. Ok, entonces, posmodernismo. ¿Qué problema tenemos con...? Yo le cuento el problema nuestro en Israel, nada más, que es el que estoy bien enterado, obviamente. Estoy allá viviendo de la edad de 11 años. Así que si no estuviese enterado, eso fue hace 104 años más o menos. Así que si no estuviese enterado en eso, ya pobre de mí. Y el posmodernismo que nos llegó a Israel a través de Estados Unidos, Europa, la televisión, todo eso, tiene que ver con cosas buenas y cosas malas, obviamente. Ya vamos a tratar de acordarnos un poco de lo que es, ¿ok? Y después vemos en qué forma nos adaptamos a ello para lograr nuestro propósito. Bueno, entonces estamos hablando de ¿se acuerdan
acuerdan el asunto de Bolonia y el tuning de Latinoamérica, todo lo que tiene que ver con el aspecto curricular, que comenzó con la llegada de la Unión Europea al asunto de Bolonia en 1996 y más tarde el tuning en Latinoamérica. Ok, si no entienden mi letra chueca no se preocupen que yo tampoco la entiendo, así que es cosa de todos. Todo esto nos indicó hace rato un tipo de manejo hacia lo que es el posmodernismo que apareció hace rato y que tenía que ver con el estudiante más que todo. ¿Vale? Entonces, ellos estaban hablando del estudiante más que todo preguntándose quién es. ¿Ok? ¿Quién es el estudiante? ¿Y por qué se preguntaban quién es el estudiante? Porque estamos trabajando con estudiantes, entonces si no sabemos quién es el estudiante, no va a pasar nada en su formación, o va a pasar cosas que de repente no queríamos que ocurran. Y no estoy hablando del estudiante guatemalteco en la USAC, que ya me di cuenta hace unos años cuando estuve aquí hablando en el iglú. Me pidieron que cuente qué hacemos con el trabajo mío, que más que todo con jóvenes en riesgo, exdrogadictos, etc., en Israel. Y de repente se acercó Mario Rodríguez, que era el que me trajo el doctor, y se acercó alguien de afuera y le dijo algo en el oído. Él se vino conmigo también, me preguntó si viene con carro o sin carro. Y digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? A mí me trajo el carro de mi hijo. Me dice, ¿y está aquí? Y no, se fue. Bueno, entonces llámelo y dígale que lo espere en el Burger King, porque los estudiantes acaban de cerrar los portones de la universidad y ahí supe por fin qué tipo de trabajo a veces hacen estudiantes y que se sienten libres por derechos humanos y por lo que sea de hacer cosas lindas. Y pues, entonces, ¿quién es el estudiante? ¿Okay? En Israel, no aquí, ¿verdad? Y lo que nos preguntamos en ese momento es ¿con quién tiene que competir? Pues si queremos darle una carrera, la que sea, y más tarde se va a encontrar, qué sé yo, en Europa o en Estados Unidos o aquí, con otros estudiantes que han egresado de la misma carrera y están compitiendo a un trabajo, entonces esperamos que sí pueda competir adecuadamente y recibir el trabajo, ¿o no? Ya veremos. Entonces el asunto es que tiene que ver con las famosas competencias, ¿verdad? Que son las que acabo de decir. Y fuimos a ver en Israel con quién tendrá que competir en este mundo moderno. Por ejemplo, nos gusta mucho en Israel el asunto de la educación que recibe el estudiante en el Oriente Lejano. Entonces fuimos a ver qué educación recibe para saber a qué atenernos y arreglar nuestro currículum y nuestras enseñanzas según ello, más o menos. Vamos a ver. Nuestros hijos y nietos y nuestros estudiantes, ¿ok? ¿Con quién tendrán que competir? Y nos fuimos, como nos gusta el Oriente Lejano, nos fuimos a ver el Japón, ¿ok? Y entonces en Japón el sistema de enseñanza es este. Lo llaman el cambio valiente, plan piloto, basado en Erasmus y demás programas conocidos en el mundo, para crear lo que es el ciudadano del mundo. ¿Se acuerdan? Japón, en la época de la Segunda Guerra Mundial, era totalmente otra cosa. Había un dios, que era el rey, que se llamaba Hirohito, y lo que él decía era ley. Y si él decía que hay que sacrificarse por Japón y aún morir para que los americanos no conquisten la isla de Japón, entonces ellos se estrellaban, ¿se acuerdan? Los kamikazes,
estrellados por los aviones dentro de los buques de guerra americanos para que no lo logren. Para ellos suicidarse era la orden del rey, que Hirohito en ese caso. Entonces están tratando de hacer otra cosa total. ¿Cómo se hace? No creen que su país es superior a otros por el solo hecho de haber nacido allá. Es lo que tratan de inculcarle al alumno, al estudiante, en esos programas, nada disfrazado de patriotismo, sino que diferentes culturas, que aprendan que hay otras aparte de la japonesa, ¿ok? Y era un país machista, pero ya no. ¿Qué dice el programa de 12 años? Cero patriotismo, ¿ok? Materia de relleno ya no. Cero carreras, 5 materias. Cero tareas, perdón. Lectura. Hoy en día nuestros estudiantes en Israel no leen, no sé qué pasa aquí. Y los niños menos. Y los adolescentes menos todavía. No se leen, no leen. ¿Ok? Y aquí estamos hablando de una lectura, una hoja diaria del libro que cada niño escoja. No obligatorio del libro ni nada. Escojas, lees una página. ¿Ok? Terminan leyendo un libro por semana. Aritmética de negocios, civismo, pero no patriotismo ciego, sino convivencia, tolerancia, altruismo, respeto a la ecología, inclusive. La materia número 3, la 4, la cuarta, obviamente cómputo. Fíjese la quinta, idiomas, japonés, inglés, chino, español, 4 idiomas. ¿Ok? Intercambio entre familias. Terminan los 18 sabiendo 4 idiomas, conociendo 4 culturas, alfabetos, 4 religiones. Abiertos hacia el mundo, expertos en cómputo, obviamente. Leen 52 libros por año, ¿ok? Respecto a la ley, la ecología, etc. Aritmética de negocios al dedillo. Contra ellos van a competir nuestros hijos y nietos y nuestros estudiantes. A ver quiénes son. Estoy hablando de Israel, ojo. ¿Saben más de los chismes de la TV? Que se saben los nombres de los artistas famosos, pero nada de historia. Hablan español más o menos, o hebreo más o menos. Pésima ortografía. ¿Ok? Expertos en copiar. ¿Qué más? Televisión, leyendo, ¿no? Comprensión lectora. Hebreo es difícil, pero el que nace en Israel tiene que saber leer. Me topo más y más con gente, estudiantes, que leen una frase y no saben explicar o la explican mal. Llegan a un examen, le damos un texto para aprender y tienen que responder algunas preguntas que tienen que ver con ese texto. No lo entendieron, según la respuesta, se ve. No sea que yo les haya dictado la explicación del texto, ellos la aprenden de memoria y la vomitan sobre la página. Nada más. Y ustedes se van a preguntar entonces de dónde sale la innovación de Israel y los inventos y todo lo bueno que se habla. El embajador no está aquí, ¿verdad? No me deja regresar mañana, entonces si hoy que hablo mal. Que somos 8,5 millones de habitantes en Israel, con un terreno de 20.000 kilómetros cuadrados, que es igualito al de El Salvador, ¿verdad? Así que yo ahora mañana regreso por el camino de Amsterdam, tengo que mandar un WhatsApp que alguien salga para que pueda entrar. No es broma, ¿sí? ¿Qué más? Sexo.
¿Ok? Estupidizados con el iPod, tablets, skate, Blackberry, etcétera, Facebook. ¿Qué más? Más sexo. Respeto a sus padres o al prójimo, nada. Promueven egoísmo alarmante. Estoy hablando de Israel. ¿Ok? No sé por qué tuvieron aquí alerta a padres latinos. Tiene que ser de Israel, no latinos. No sé aquí qué pasa. Tengo aquí 3 nietos y me preocupa mucho que no sea así. ¿Ok? Nada más. Entonces, estamos en eso. O sea, ¿con quién tenemos que competir? Con nuestros egresados. ¿Ok? Ahora, todo lo que vimos en la parte no japonesa tiene mucho que ver con la denominación de posmodernismo. El posmodernismo, que suena muy bonito, hay cosas bonitas en él también. Por ejemplo, está hablando el posmodernismo de no tiene por qué interesarnos demasiado el pasado o el futuro. Estamos viviendo el día de hoy, vamos a enterarnos qué pasa hoy en Guatemala, qué pasa hoy en Israel, etcétera, etcétera, y según eso adaptar el aspecto curricular que estudia la gente. ¿Estoy de acuerdo? ¿Ok? Otro elemento de juicio importante es el asunto del agregarismo, o sea, no tenemos por qué educar al síndrome del rebaño, que todos vayan hacia una misma dirección. El asunto de mente crítica y de desarrollar en el estudiante la posibilidad de pensar y lograr lo que piensan para el bien es importante. Es un ítem importante en lo que es el elemento ese del modernismo, ¿okay? Y del multiculturalismo también. Entonces todo eso nos dice que ese es el estudiante que debemos desarrollar, pero sin perder las cosas buenas que están en general, no justamente en el asunto del posmodernismo. Entonces, ¿qué pasa con las universidades en Israel, por lo menos? ¿Ok? Hay un triángulo bien simple, ¿ok? En la cúspide del triángulo está el estudiante, que se tiene que basar en todas las 3 etapas que hay acá. Y las 3 etapas tienen que ver con el currículum, o sea, el contenido de la enseñanza, que lo maneja el profesor, ¿ok? Con técnicas de la enseñanza y el aprendizaje. Más o menos, este señor se tiene que basar en estos elementos. Así estamos de todos lados, ¿verdad? No hay nada nuevo. Según la materia, según la carrera, etc. Ahora, si vemos el pasado lejano de las primeras universidades, que eran las universidades jesuitas, ¿verdad? Medievales. Aquellas universidades, más que todo, tenían este tipo de esquema, pero el currículo más que todo era sagrado. Se basaba en la Biblia, escrituras sagradas, etc., la interpretación de ellas, nada más. ¿Ok? El profesor era un cura, intelectual, pero uno de las jetas. O sea, este señor manejaba el aspecto del currículum sagrado, se transformaba en sagrado también. Está la aureola. ¿Ok? Este estudiante tenía que respetar todo muy bien. Utilizaba estrategias de aprendizaje y de enseñanza de antaño, que yo me encuentro con ellas en cualquier universidad de Israel, lamentablemente, que son las clases magisteriales.
tipo lo que estoy haciendo yo erróneamente con ustedes aquí, hablando y hablando y hablando, nada más. ¿Por qué es erróneo? Porque estoy utilizando ¿cuántos sentidos de los 5 que tienen ustedes? 1, ¿verdad? Porque tenemos 5. No sé, las damas dicen que tienen 6. ¿Creemos? No, vamos a creer, no me tengo un lío con ellas, ¿verdad? Son la mayoría, así que... Entonces, nos dicen, no puede ser. Ya un sabio de antaño, se llamaba Confucio, ¿ok? Él decía una frase famosa, a ver si lo encontramos aquí. Vamos a ver poquito a poco esto también. Aquí tiene el patio de Bolonia. Mencioné Bolonia, ¿verdad? El patio de la Universidad de Bolonia. Y vamos a ver dónde está este señor Confucio. Por aquí tiene que estar, en algún lado. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí está el viejito. Ahí está, alrededor de los años 500 antes de Cristo. Ya hubo alguien que dijo, ¿qué dijo? Cuéntame y lo olvidaré. O sea, hablo, oye nada más con un oído, 2, y se olvidará. Mientras que si le muestro, también recordará. Pero dice Confucio algo mejor. Si lo participo, también entenderá. ¿Ok? A ver qué decía. Yo no leo diapositivas, ¿se dan cuenta? Desde que un estudiante en Israel se levantó y me dijo, profe, ¿a usted le parece que no sabemos leer? Entonces no leo diapositivas, además menciono algo. Ahí está, hace 2500 años. Es este viejito. No soy yo, a pesar de que tiene bigote parecido. Entonces, dijimos, bueno, así que según este Confucio, clase magisterial no sirve porque es el cuéntame. Si lo hacemos con la pizarra, ya es un poco el muéstrame, porque trabaja también el ojo, ¿verdad? Tampoco es demasiado bueno. Y hay un tercero que es participar. Si lo participo, y me di cuenta, o nos dimos cuenta, el equipo que estábamos trabajando después que regresamos de Bolonia, éramos 2 jovencitos que llegamos de Bolonia, de regreso, nos enviaron a Bolonia y nos parecía raro, porque yo había pasado de la Universidad Hebrea de Jerusalén a la Universidad de Haifa, porque fuimos a vivir al norte con mi familia y era más cómodo. Éramos nuevos. Le dije, ¿qué es lo que nos envían a un congreso? Realmente envían a los veteranos, ¿no? Al congreso. Los jóvenes van. Y de repente a los 2 éramos recién llegados y nos envían a un congreso. ¿Por qué? Resulta que nadie quería ir. ¿Por qué? Porque Bolonia. Si fuese París o Nueva York, ok, pero ¿qué puede comprar uno en Bolonia? Pasta, no sé, pasta bolognesa o algo así. Entonces nos tocó ir. Bueno, fuimos. Y por suerte recién nos transformamos del todo como profesionales, oyendo a esta gente hablar tipo Confucio. O sea, la Unión Europea, vamos a ver, decidió lo que ustedes manejan aquí como tuning, como el elemento de juicio que viene a agarrar esta pirámide y darle a entender a nosotros, los profesores, y a nuestro sistema de enseñanza de este currículo mismo, que ni es central el currículo porque ya no es sagrado, ¿okay? Ni es central el profesor porque tampoco maneja materia sagrada, y el sistema de enseñanza y aprendizaje son cambiables según lo que entendemos que vale la pena hacer con este señor. Este señor se transforma por la Unión Europea,
por Bolonia y por el tuning latinoamericano en el centro de la educación. Y entonces estamos tratándolo como tal. A ver. Recuerden, este señor posmoderno que lo vimos con el sexo y todo eso. ¿Recuerdan? Es el centro de la humanidad. O sea, si lo transformamos adecuadamente a ello, de repente va a valer la pena. A ver qué pide Bolonia. Pide esto, objetivo principal: situar al estudiante en el centro del proceso. Así que tienen razón los que me cerraron los portones aquel día, ¿verdad? Los estudiantes. ¿Qué más dice Bolonia? ¿Sí se ve? Color sirve. Obliga a las universidades a tener una oferta especial, porque querían que un estudiante que termine de estudiar medicina en Madrid, o le falte un año, y por casualidad llegue a Berlín, que pueda el último año hacerlo allá. ¿Ok? Cosa que a veces no ocurre ni en el mismo país. Lamentablemente me tocó hablar aquí hace 2 semanas en la Facultad de Economía y antes de presentarme se trató en la tarima, es un auditorio. El decano, parece que es bastante nuevo, y empezó a contarles a los profesores, nada más, que acaba de llegar un estudiante, no me acuerdo de qué sede, dijo, quería integrarse al año próximo en economía, y miraron su expediente, su qué sé yo, lo que había estudiado, y resulta que le faltaban materias. Y no solo que le faltaban materias para ese año, sino que también había estudiado cosas obsoletas. No me quedé un poco mal porque estoy oyendo secretos de la USAC que no debería oír. Pero el decano decidió contarles, más que todo alabando a los profesores de economía, porque ellos estaban en un proceso de reforma curricular, que entendieron que toda la universidad tiene que estar en ello, pero parece que esa facultad se exime en lograr ya llegar a las reformas. ¿Qué más? La Unión Europea, ¿qué dice? Sitúa al estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nada más. Fíjense en la última frase: nueva universidad que favorezca la participación. ¿Ok? Confucio, participación. Iniciativa, espíritu crítico. El estudiante medieval, y hasta hoy en día en Israel, no abre la boca, ni se lo permite tampoco, porque toda la sabiduría está en manos del profesor. Y nosotros que trabajamos desde que llegamos de Bolonia por esas ideas, no logramos convencer a la profesora israelí de la verdad de esa cosa. Y en 20 años logramos convencer, bueno, ya que dice que el embajador no está aquí, pues no me diga. Y si cierro esto con un moño así, no pasa igual. Ahí tengo cuidado entonces. Bueno, él sabe que solo llegamos o logramos en 20 años de convencer a un 19.5% de todo el profesorado de Israel de que vale la pena tomar en cuenta al estudiante como el centro. Y según él, transformar más que todo la metodología de la enseñanza. Pues muchas veces dice el cirujano experto en medicina, que yo no entiendo nada en eso, que acaba de llegar de Marruecos porque lo invitó el rey de Marruecos a operar a su hijo que no veía bien y estuvo allá operándolo. Imagínense, un cirujano de renombre mundial, y yo vengo a decirle cómo tiene que enseñar al estudiante. Se levanta y se va. Y yo tengo que convencerlo.
que yo no entiendo nada de medicina, obviamente él es el experto, nada más que trato de darle herramientas para que le llegue al estudiante. ¿Y qué me importa el estudiante? Me dice él, sí, claramente. El estudiante tiene que importar mi persona y lo que yo estoy enseñando, porque si él quiere ser buen cirujano y recibir el renombramiento que tengo yo o algo parecido, tiene que hacerme caso. Yo estoy así, está bien, tiene razón. Pero las relaciones humanas entre usted y el estudiante no tienen por qué ser malas. No le importa. Hay que convencer a esta gente que sí vale la pena. Entonces, Bolonia, ¿qué pasó en Latinoamérica? Famoso tuning. 2001, tardó 5 o 6 años hasta que llegó a Latinoamérica, aportando todas las ideas de allá hacia aquí, toda Latinoamérica, inclusive Guatemala está en el tema, de tratar de reformar todo lo posible en la universidad para llegarle al estudiante. A mí me pareció raro. Yo soy latino y conozco bien las universidades latinas y sé lo bueno que son. Dije, no puede ser que recién en 2001. Y fui a buscar, fíjese lo que encontré. Ahora vengo de Nicaragua, estuve una semana allá. 1959. El Salvador, 1962, mucho antes de Bolonia. ¿Dónde estamos? 1996. ¿Qué dicen? Fíjense lo que dice. Reunión ordinaria. Acordó presentar a los gobiernos de Estado externos. El último. Este proyecto fue acogido por los gobiernos centroamericanos en 1962. 30 años antes de Bolonia. Ahora, mostré eso, estuve hace 3 semanas en Costa Rica trabajando con la UCR y mostré esto. Y se pusieron a reír los profesores. Y digo, ¿por qué se ríen? Y me dice, una cosa es la decisión tomada y otra pregunta es si se aplicó. Entonces ellos se reían de sí mismos. ¡Qué mal! Y parece que tienen razón. Las decisiones esas no se aplicaron. Pero 30 años antes de Europa, imagínense qué revolución hubiesen hecho ustedes aquí, acatando este tipo de ideas. Ok. Y eso tiene que ver en un ataque total a todo esto, frente a las competencias del estudiante en Bolonia. ¿Okay? Y teníamos también un sabio, aparte de Confucio, no hace mucho tiempo, aquí en Latinoamérica, que todos lo conocemos. Bueno, esta es la causa por la cual todo ese cambio hubo. Lean las últimas renglones, una reducción en el número total de estudiantes. Se asustaron universidades en Europa y en Israel, porque había un bajón enorme de estudiantes año por año en las universidades. Estamos en los años 90, comienza el cómputo, los jóvenes agarran fuerza del cómputo y se van a trabajar en empresas ganando sueldazos. ¿Para qué vamos a entrar a estudiar? Si nuestros amigos están estudiando, al salir van a recibir menos sueldo que nosotros. Y ese bajón los asustó a Europa. Se congregaron por la Unión Europea 2 o 3 años antes de Bolonia y decidieron que la falla es que no están trabajando con el estudiante adecuadamente y están aplicando la universidad jesuita. Y ahí empezaron a preguntarnos cómo le hacemos para que no se escapen. Y ahí surge en nuestra memoria un sabio nuestro, que es este, ¿recuerdan? Paulo Freire. ¿Ok? Que él decía lo mismo en 1960 en Brasil. Que decía él que estamos agarrando al joven estudiante. ¿Ok? Vamos a hacer un dibujito
A ver si todavía me acuerdo dibujar. Mis nietos me enseñaron a dibujar. ¿Ok? Y en la caricatura de uno de sus libros está el famoso embudo, en el cual dice: estamos invirtiendo la sabiduría en la mente de los estudiantes, sin que sepamos si es bueno o es malo, sirve o no sirve a ese tipo de estudiante específico. O sea, al invertir, o mejor dicho, al depositar, él usaba el verbo depositar. Estamos como si depositamos plata en el banco. Y lo llama, por eso, irónicamente, la educación bancaria. Se ríe de nosotros, ¿verdad? Estamos como si fuese un banco, estamos invirtiendo la sabiduría, que es lo que hacemos en clases magistrales, con los estudiantes, parándonos, leyendo nuestros textos, y el estudiante escribiendo, si es ágil. Si no es ágil, no escribe. Total, escribe su novia. Y después de las clases, cuando llega el momento del examen, va con la novia, le saca las páginas. Ella se lo da fácilmente porque igual no las necesita, porque ellas son inteligentes, tienen todo el material aquí. Él agarra las páginas, las lee de noche rápidamente, a la mañana siguiente ve el examen, vomita el examen encima, sale por la puerta y se olvida de todo. Ese es el tipo de profesionales que estamos creando en Israel. No sé si aquí también. Llegan al trabajo después de recibirse y se chocan con la realidad. Yo no sé nada, ¿qué hago? O sea, no lo preparamos adecuadamente en la universidad. Me pasó a mí cuando llegué a trabajar en docencia. Mi materia principal era muy fácil y muy bonita. Yo estaba enseñando ni más ni menos que gramática hebrea, que es lo más aburrido y lo más bruto que hay en el mundo. Imagínense, gramática igual es aburrido. Venga, hebrea todavía. Entonces, llego a trabajar en un colegio, me dice, porque estaba trabajando más que todo, me gustaba el adolescente y no el niño. Admiro mucho las maestras que trabajan en primaria, la seño famosa, ¿verdad? ¿Cómo se llama la seño en la Argentina, donde yo estudié en primaria? Señorita. ¿Okay? No importa la edad. ¿Y cómo se llamaba en Costa Rica? ¿Alguien sabe? La niña. ¿Niña puede ir al baño? Bonito, ¿no? No importa qué edad. Ok. Entonces, me dijo el director cuando llegaba a ejercer docencia por fin, después de estudiar mucho, me dijo, bueno, este es la agenda suya, semanal, tiene que trabajar 24 horas porque ese es el cargo de cualquier profesor de secundaria, primaria son 30 horas, y le digo, bueno, ¿qué es esas siglas de esa clase? Y dice, bueno, esta clase tiene 41 alumnos, como todas, porque por ley en Israel es lo que hay, y me dice, esas siglas son albañería, albañil, ok. Entonces voy a enseñar a futuros albañiles, ok. Y las niñas que están en la misma clase, esas son mecanógrafas. Antes de la compu se les hacía el examen cuántas palabras por minuto, ¿verdad? Escribían. Entonces yo ya sabía, como me había educado en Israel desde la edad de 11 años, yo sabía que en esas materias generalmente llegan jóvenes, pobrecitos, que no tuvieron la oportunidad de eximirse en primaria. Y llegaban con materias no resueltas adecuadamente, y por eso los metían en clases las más simples posibles, básicas, que tenían que ver con gente obrera que iba a salir a trabajar duro. Y me lo dan a mí, que era una jaula de leones y leonas. Y yo apenas había llegado de la cátedra.
A mí me parecía que las más difíciles seguro le daban a los veteranos, que sabían cómo trabajar, pero no sé aquí en Guatemala, pero allá ellos se llevan las clases fáciles, y a nosotros nos dan las jaulas, ¿ok? Y la primera clase casi me comen vivo. Yo preguntaba, entonces, ¿cómo prepararon en la universidad? Y recién, qué sé yo, un mes, 2 meses, entendí qué hago con mi gramática hebrea para que le llegue. No les importaba, no había ninguna motivación ni nada. Claro que si la universidad hubiese sido de este tipo, o mejor dicho, si la universidad no hubiese sido de este tipo, nos prepararían para trabajar con alumnos, porque ya ven, situar al estudiante en el centro del proceso, cosa que no ocurría en el centro que me probaron a mí. Me enseñaron a que tiene el estudiante va a hacer lo que usted le diga, profesor, nada más. ¿Ok? Díctele las leyes de la gramática hebrea y nada más. Si es una clase buena de bachillerato diversificado, porque son niños buenos y van a acatar órdenes, si no, no. Entonces, este señor Freire, y acá está el tuning Latinoamérica. ¿Para qué? Abrir el debate, afinar las estructuras, afinar, tuning es en inglés afinar, ¿ok? Afinación. Construir puentes entre América Latina y Europa, o sea, los europeos no sabían que ustedes ya estaban desde 1959 en el tema, así que ellos están enseñándoles a ustedes. Cooperación interregional, ¿de acuerdo? El alumno que sale de acá y llega a otra sede. Instrumentos de calidad. Y ahí empieza el asunto, más que todo metodológico, porque lo principal no es el currículum, no es el profesor, es esto, la forma en la cual enseña y en el cual el estudiante aprende, porque eso tiene que ver con metodología de la enseñanza. ¿Ok? ¿Qué es lo principal? Pues el mejor profesor del mundo, ese cirujano que llegó de Marruecos, ¿ok? Y sabe el currículum de lo que tiene que ser un cirujano de memoria y lo aplica muy bien, obligando al estudiante a estudiar, pero si no usa metodologías adecuadas para que el estudiante se motive a estudiar y no lo ve una obligación seca, ¿ok? Quien tenga el afán de perfeccionarse, no lo va a lograr. La metodología tiene que ser, según Confucio, no de hablar con el estudiante, ni de mostrarle, de repente un poquito, más que todo participar. ¿Qué le digo ese cirujano, cuando por fin lo agarré en un recreo, para quedar bien con él, porque yo veía que tiene su razón? Entonces le digo, mire, ¿cómo le parece la investigación en la medicina? Dice, muy bien. Y explíqueme usted, yo no estoy en medicina, le digo, ¿qué es investigación en medicina? Y me dice, bueno, van a la morgue, investigan, traen datos, ¿ok? Buscan libros, entran en internet, etc. ¿Ok? Y digo, está muy bien. ¿Y en qué medida usted lo utiliza eso? Ah, yo lo utilizo. ¿Por qué? Es asunto de ellos. Los estudiantes tienen que agarrar lo que yo estoy enseñando y ir a buscar. Pero usted le dice, no. ¿Por qué? Porque quiero la iniciativa de ellos de hacerlo. Y de repente tiene razón. Él quiere agarrar a los mejorcitos. Pero ¿qué pasa con los demasitos? Que son la mayoría. Y por eso tenemos escasez de médicos en Israel. Escasez tan grande que estamos tratando de convencer a los doctores de medicina de que pasen parte del trabajo a las enfermeras recibidas, que están emperrados en no darle nada de hacer tipo médico. Porque dicen, no, es asunto que hay que estudiarlo 7, 8, 9 años para el profesionamiento que ellos tienen. Y estamos en escasez de médicos y no hay caso. Entonces, el asunto es, más que todo, en la palabra investigación.
Porque cualquier investigación que sea, estamos en el número 3 de Confucio. Investigación sin participar no puede investigar. Con cuerpo y alma investiga. Su autoestima se eleva y su motivación también. Que sea solito, que sea en pares, que sea en grupo, que sea lo que sea. Y usted gana tiempo, le digo al cirujano, porque puede hacer otras clases más. Él me decía así, pues si no alcanzo a darle todo lo que tiene que dar, bueno, envíelo a investigar. Mientras tanto usted sigue con lo suyo, pero él también sigue con lo de él y se motiva. Y al ser motivado usted va a alcanzar en el aspecto de eficacia de la enseñanza mucho más del que no hace motivado. Nada más. Ese es el secreto de todo lo que tiene que ver con el estar en el número 3 de Confucio, nada más. Bueno, esto ya es asunto de lo que ocurrió allá más tarde, que tenía que ver con todo eso. Vamos a ver qué pasó entonces, qué pasa en Israel. Porque vieron qué bonito que sube y baja y lo hice solito eso. Mi nieto lo vio, me dice, abuelo, bien, cuando usted quiere lo hace. Entonces, a ver qué pasa en Israel. 8 millones, ya hoy 8 millones y medio, ¿ok? Y hay de todo eso lo que ven acá. O sea, cuando en Bolonia nos dijeron quién es el estudiante, fuimos a ver quién es el estudiante. Y es todas esas culturas. De allá llegan los estudiantes, que son, a ver, más que todo en forma general, una sociedad multicultural de diferentes etnias. ¿Ok? ¿Cuál es? Grupos, subgrupos, características y costumbres. ¿Quién es el estudiante? Toma en cuenta eso. ¿Qué más? Se lo puede diferenciar en todo. ¿Ok? Inclusive en el lugar de donde vive y donde nació. Por ejemplo, ¿qué pasa con la inmigración rusa? 1991, aquel pelón con la cicatriz, ¿cómo se llamaba? ¿Ruso? Gorbachev, ¿verdad? Él mata al comunismo, ¿verdad? Muere el comunismo con él y las fronteras de Rusia se abren, de la URSS, no solo de Rusia. Y la gente sale a París, a New York, qué sé yo, y llega 1,5 millones de rusos a Israel. Éramos 4 millones en aquel entonces. ¿Cómo 4 millones absorben 1,5 millones? Difícil. Aunque a mí yo ignoraba lo que pasa con los adultos, me importaban los estudiantes, más que todo, que eran cantidades. ¿Qué pasa con ellos? Miren lo que traen. Traen cultura y mafia. La mafia rusa hasta hoy en día en Israel, peligrosa. Pero también la cultura bonita traen. Antes que llegaron los rusos teníamos en todo Israel dos orquestas sinfónicas. Una en Jerusalén, otra en Tel Aviv. Hoy en día, gracias a la cultura rusa, hay una orquesta sinfónica en cada ciudad. 1992, llena de rusos. Hoy, qué sé yo, 25 años más tarde, o más, ya hay segunda y tercera generación de gente que fueron formándose de sus hijos, sus vecinos, etc. Así que mafia peligrosa, pero también cultura. ¿Qué estudiantes nos otorgaron esa emigración? Hay que tomar en cuenta, porque Bolonia nos dijo, ¿quién es el estudiante? Vaya a ver. ¿Qué más? Población cristiana. Minoría piadosa. Buenitos, pero poquitos, lamentablemente. Lleno de iglesias, pero poquita gente que llega a estudiar como estudiantes. ¿Qué más? Inmigración etíope, afro. ¿Ok? Salud. ¿Hay afros en Guatemala? Sí,
Costa Rica mucho más, ¿verdad? En Limón y todo eso, en el Caribe, Nicaragua también. ¿Ok? En Israel, puro racismo. Los rusos los miran de arriba abajo, los blancos, a los pobrecitos etíopes. Que no hicieron nada malo en la vida, nada más que color de la piel. Son 500.000, mucho menos que los rusos, que son 1,5 millones emigrados. ¿Ok? Pero alumnos, estudiantes llegan a la universidad. ¿Quién es el estudiante? Ahí está. ¿Qué pasa con ellos? Discriminación. Racismo es discriminación. Y son muchas veces de altísimo nivel. Hablando del cirujano, me cuenta una doctora en medicina de un laboratorio muy importante en un hospital israelí, etíope, ¿ok? Que estudió, nació en Etiopía y luego como niña y estudió toda su vida en Israel, se recibió inclusive. Me dice, claro, hablando con ella, con un tipo de investigación que hicimos para ver en qué medida es cierto el asunto de la discriminación y cómo se batalla eso. Y me dice, bueno, cualquier persona que entra a traer su análisis, ¿ok? Nunca se va a dirigir conmigo, sino que se va a dirigir con todas las blanquitas que hay acá, doctoras como yo. Y ella es la directora del laboratorio. ¿Cómo se llama eso? Estereotipo, ¿no? Ella tiene que ser la que agarra la escoba y lava, ¿no? Y limpia el piso. A nadie se le antoja que la directora de... Bueno, ¿qué se hace para educar a la gente de que no es así? Esos son los estudiantes que llegan. ¿Qué más? Población musulmana. Tenemos en Israel, de los 8,5 millones, ¿ok? Hay 6 millones de judíos y 2,5 millones de árabes. De ellos, 1,3 millones de musulmanes y 1,4 millones de cristianos. Uno entra a 7 minutos de mi casa en Nazaret, entra a una iglesia en Nazaret, cristiano árabe, el Padre Nuestro. ¿En qué idioma lo hace? ¿Qué idioma lo hace? El Padre Nuestro. En árabe. Yo entro en París a una iglesia, ¿en qué idioma oye el Padre Nuestro? En francés, ¿no? Hubo un papa que hizo ese arreglo, ¿no? Que transformó el latín en rezos según los países. No me acuerdo quién era. Ok. De población musulmana que existe ese 1,3 millones de ciudadanos israelíes tienen el mismo pasaporte que yo. La única diferencia es que ellos no están obligados a hacer 3 años de servicio militar, menos las niñas, que tienen que ser 2 años de servicio militar según los judíos que hacen. ¿Por qué? Una de las primeras leyes muy humanas que se decretó en 1948 cuando nació el Estado de Israel. O sea, de hoy a 70 años, ¿verdad? Festejamos el cumpleaños. En 48 hasta 2018 me dicen que son 70 años. ¿Ok? Entonces, una de las primeras leyes decía que no es compatible, como así decirlo, que estalla la guerra y el soldado árabe tenga que matar de repente a su hermano o a su primo al otro lado de la frontera. Todos países árabes, ¿verdad? Alrededor. Entonces, si quiere, voluntarícese al ejército. Si no, no. Hay poquitos que se voluntarizan, la mayoría no. Van directamente a los 18 a la universidad. Muchas veces yo estoy en clase, veo estudiantes árabes, veo estudiantes judíos. Estudiantes judíos tienen 21 años, 22 años, y ellos 18. Muchas veces me acerca un estudiante judío y me dice, ¿qué injusticia? Yo estuve en el ejército
sudando como bruto, 3 años, ¿verdad? Y ellos van a terminar la carrera 3 años antes que yo. Y van a agarrar los lugares de trabajo. Es así, pero es para bien, en todo caso. Ok. Entonces, población musulmana, así todo, reprimida. Se sientan reprimidos, porque como así todo el país es judío, con una mayoría judía, en el Parlamento hay 120 escaños, aquí es 90 y algo, ¿no? En el Congreso guatemalteco, ¿cuántos son? 158. 158. 158. En Israel 120. En Nicaragua era 90 y algo, ahora estuve allá. Y en Costa Rica 57. ¿Cuántos son exactamente? No sé. Es según las provincias, la verdad. Ok. Entonces hay 120 lugares en el Parlamento israelí. 3 partidos árabes lograron en las últimas elecciones estar o copar 32 de 120, es un porcentaje importante. Una democracia. Claro que no son mayoría. Casi se me escapa decir gracias a Dios, ¿no? Pero es así. ¿Ok? Bueno, entonces, reprimidas y todo, porque ven que la mayoría es judía. ¿Qué pasa con nosotros? Población judía. Ojo, estoy mostrando eso para llegar a que cada estudiante que llegue tomarlo en cuenta según esto. Bolonia, ¿verdad? No, esto ya lo vimos. Ahí está, y ahora judía en conflicto interno. ¿Por qué conflicto interno? Porque somos 80% laicos y 20% religiosos y ultra religiosos, judíos. Van con un gorro, vestidos de negros. ¿Ok? Muy parecido al ultra religioso musulmán. Creo que ellos creen en Allah y estos creen en Elohim, Dios. Es el mismo Dios, pero el manejo, esta es la Biblia y allá es el Corán, otro tipo. En todo caso, el conflicto interno. Nosotros somos los laicos, vamos sin gorrito, los religiosos tienen un gorrito pequeño acá, o negro grande los ultra, y en choque completo, porque están en el gobierno los religiosos. O sea, miren lo raro. La minoría judía, el 20%, está en el gobierno, junto con partidos de extrema derecha, laicos, y la mayoría laica, estamos fuera del gobierno. Una constelación muy especial que los hace dueños de lo que es la vida diaria, lo que los hace a nosotros las universidades, más que todo, casi sin población religiosa. Ellos tienen sus universidades, se cierran y no nos sirve. Como educadores queremos una especie de ensalada, que la gente conviva el uno con el otro, somos vecinos. Bueno, problemas. Conflicto interno, como siempre, entre pobres y ricos. El mundo capitalista frente al mundo socialista. Dentro de Israel y demás conflictos que puede haber allá. ¿Qué pasa con el mundo latino? Migración americana mínima. ¿Ok? Entonces, todo eso nos tiene que ver con el tipo de ciudadanos que hay. Vamos a ver qué pasa entonces. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok, entonces voy a aburrir los otros 40 minutos, nada más. Bueno, vamos a ver qué nos oferta, qué oferta nos da España. Si ustedes abren internet y ponen libros blancos España, les va a bajar esto y demás cosas que tienen que ver
con la resolución de Bolonia, que pide a todos los países tomar en cuenta quiénes son los estudiantes y hacer algo para ellos como para que al egresar puedan competir en los lugares de trabajo. Entonces agarramos aquí de los libros blancos un ejemplo. ¿Por qué fui a España? Porque está en español y traerlo aquí es fácil. Podría ir a Alemania, a cualquier otro país que está en la Unión Europea y hicieron lo mismo. Entonces acá escogieron, por ejemplo, para demostrar lo que hicieron, por el decreto real. Hay un reino, ¿verdad?, en España. Cualquier cosa que se hace y se necesita presupuesto, un decreto real, porque el tesoro nacional está en manos del elemento real. Y había que sacar un dinero importante durante años para investigar quién es el estudiante. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el estudiante en ese estado? Entonces fueron a lugares de trabajo. Fíjense el último, industria, 5.7. 5.4, por ejemplo, empresas de banca, finanzas, seguros, etcétera, etcétera. Hay acá docencia, universitaria, no necesaria y de todo un poco. 7 lugares de trabajo. Fueron a buscar, porque lo que pasa con el estudiante es no solo de dónde viene, como recién vimos en Israel, si es etíope o ruso, etcétera, sino también hacia dónde va. O sea, qué lugar de trabajo lo espera. Acá tenemos 7 ejemplos de lugares de trabajo para ver si logramos con el estudiante hacer lo que tenemos que hacer, para que esté conforme y no se nos escape de las unidades, ¿se acuerdan? Se escapaban. Entonces, vamos a ver cómo se hace con esto. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Vamos a ver 5.4 que era el banco. ¿Ok? La banca, ¿de acuerdo? 5.4A y 5.4B. ¿Ven aquí arriba? ¿Ok? Ahora, estamos hablando de titulados, gente que terminó la universidad y las competencias que lograron darles. ¿Se acuerdan con quién van a competir nuestros hijos y nietos? Con los japoneses. ¿Ok? ¿Con quién van a competir egresados, por ejemplo, de la Universidad de Madrid, la Complutense, pongámosle, o la que estuvo últimamente, la de Cádiz? ¿Ok? Me recibieron muy bien. Y la primera pregunta que les hice es: ¿ustedes están con Bolonia o sin Bolonia? Se reían de mí. Dicen, el rey dijo que estamos con Bolonia, estamos con Bolonia. Porque si no, o sea, se cierran las universidades, le cierran la universidad. Si no hacen lo que la ley que trajeron de Bolonia, Unión Europea, se aplica, cierran la universidad. La próxima vez que llega un delegado del Ministerio de Educación por parte del rey y informa que no están en eso, le cierran la universidad o la facultad específica, que aún no estuve. ¿Qué es esto? Es la Facultad de Economía, que en las competencias instrumentales, agarramos la última, ¿ok? Toda una lista: capacidad de análisis que tiene el estudiante, etcétera, etcétera. Agarramos el último, el más fácil: toma de decisiones, ¿ok? Una de los ítems del currículum de la Facultad de Economía en España y en Europa es toma de decisiones. Entonces fueron al banco investigadores de todo el país, de todas las universidades, se echaron sobre todos los lugares de trabajo para averiguar cómo aterriza un estudiante egresado de cualquier facultad y qué le parece al estudiante. ¿Se acuerdan mi actuación frente a la jaula de leones? ¿Qué opina el estudiante? ¿En qué medida fue preparado o no? ¿Ok? Yo le pregunto: ¿en qué medida? Hice preparado a toma de decisiones. Y él tiene que decir, como dice acá, de 1 a 4.
tienen que dar puntaje. ¿Ok? Y después van, este es el 5.4a. 5.4b es el jefe inmediato de este estudiante en el banco que ya está trabajando medio año el estudiante. Le van a preguntar en qué medida el estudiante sabe tomar decisiones. ¿Ok? Y bueno, ahí están las respuestas. 5.4a, el estudiante le parece que está casi bien. 2.96 de 4 es bastante alto, ¿no? Casi 3. En cambio, el jefe, no mucho menos, pero 2.43. Menos de 2 puntos y medio. O sea, el jefe apunta que estuvo menos bien preparado en asuntos de toma de decisiones de lo que el estudiante mismo piensa. Toma decisión en un banco puede ser frente a un cliente, lo manda a cualquier departamento que tiene que ver con lo que él pidió y es erróneo. Tomó una mala decisión, lo envió pobrecito que se lleva a qué departamento. Cosas que ocurren, ¿verdad? Burocracia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el investigador? El investigador, después que termina su día, mete los datos en el cómputo y así poquito a poco, durante 2, 3 años de investigaciones, en todas las materias de todas las universidades, sea música, sea economía, sea derecho, sea medicina, lo que sea, van a investigar hospitales, haciendo esas preguntas, A y B, y todos los datos llegan a las universidades. Y ahí van a ver las diferencias que hay entre datos y datos. Y ahí llega el momento en que el aspecto curricular se cuestiona. ¿En qué medida en el currículum aparece toma de decisiones? O sea, hay una comisión, un comité, no sé cómo llamarlo, curricular, por ley real, denominada para buscar el currículum, lo que falla según los datos que llegan de toda esta investigación enorme. ¿Ok? Y en ese momento tienen que ver el por qué, mirando el currículum, que ya no es sagrado, ¿verdad? Y hay un ítem allá de toma de decisiones. Y mira, el ítem está, llaman al profesor, dime, ¿usted sabe que hay usted sí enseñó? Sí, claro, muestra los informes que hizo que sí enseñó. Llaman al alumno. O sea, el alumno que ahora es empleado en el banco. Y le pregunta al profesor, ¿usted se acuerda de este alumno? Y dice, sí, brillante, muy bueno. Claro que muy bueno, usted le dio 100 en el examen final. Y fíjese lo que piensa de él el jefe del departamento en el banco. Entonces hay que analizar qué no funcionó bien. La brecha entre lo que dice el alumno, el estudiante y el profesor y el jefe no es muy grande. Hay cosas más horribles aquí en esa investigación. Pero sí todo hay que ver por qué. Y después se dan cuenta que todo estuvo bien. El currículum está, el profesor está y la enseñanza estuvo. ¿Ok? Pero falló el aspecto metodológico, porque el profesor lo tomó en cuenta como educación bancaria de Freire, le dictó todo y nada más, y no supo participarlo investigando lo que es la toma de decisiones. Envíelo que averigüe de dónde salió esas palabras, toma de decisiones. Se va a dar cuenta que en 1978 un tal Herbert Simon ganó el premio Nobel de Economía por toma de decisiones. Investigó eso también, el premio Nobel. ¿Ok? Entonces, no fue a investigar el joven y de esa manera la motivación bajó y no logró avanzar adecuadamente. O sea, es una investigación bruta que se hizo en España y en todos los países. Nosotros volvimos de Bolonia, nosotros dos, ¿se acuerdan?
que nos mandaron porque nadie quería ir. Y fuimos al Ministerio, yo soy funcionario, fui del Ministerio de Educación y también de la universidad. Conocí a la gente, dije, vamos a hablar con alguien que de repente nos hace caso. Y fuimos a hablar, le explicaba lo que hacíamos, lo que estudiamos. Y nos dijo, bueno, vamos a hacer un proyecto según el cual ustedes forman un grupo de académicos que vayan a ir universidad por universidad para ver qué se puede hacer, para que los profesores entiendan la importancia del estudiante y de que sepan de dónde llegó y que sepan el estrato social de dónde llegó, la cultura de dónde llegó y hacia dónde va en su profesión para que el jefe que lo reciba esté de acuerdo en lo que ocurre. ¿Ok? Entonces, no pasó nada de entonces, o casi nada. Si llegamos en 20 años a que solo el 19% de la gente logre interesarse de los profesores, así que es bien poco lo que ocurrió. Vamos a ver qué más hay acá. Ahí está. El egresado A, el profesor, el personal encargado B. Y regresando a la sociedad israelí, lo que vimos, ¿verdad? Lo que se había que tomar en cuenta. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿A qué se refiere el señor Confucio en lo que dice participando los? Aparte de la palabra general que le dije al cirujano, investigación, que es participar. ¿Okay? Entonces tiene que ver con diferentes actividades que se pueden realizar con los estudiantes, tratándose de motivarlos, y que puede ser utilizando medio minuto inicial de la clase, por ejemplo, para hacer algo. Podemos conseguir una página para cada uno, ustedes son en total 6, 8, 10, 12 personas, 12 páginas como para romper, para sacar las agresias, la agresividad. ¿Cómo? No importa el tamaño. Sí importa porque tiene que ser de la de... ¿Estas están bien? Ya se levantó lateral ya. Ok. Sí, eso para mí tenía que haber pedido de antemano. No sabía que se me iba a ocurrir jugar con ustedes. Simplemente para despertarse un poquito porque me estoy durmiendo. Aunque debemos tener espacio para preguntas. Para preguntas, es que para que hagan preguntas yo tengo que saber lo que contestar. Y si me agarran, ¿qué hago? Bueno, ¿hay preguntas? Antes que llegue la página. Bueno, que sea el espacio para preguntas en lo que nos traen las horas. Si alguien... Adelante, con micrófono y todo. ¿Ya llegaron, por favor? Qué rápido. Queríamos preguntar. A eso se le llama, me salvó el gong. ¿No? Cuando un boxeador está por caer y suena el gong, se salvó. ¿Quiere preguntar? No importa, pregunte. ¿Tiene micrófono? No, creo que no, gracias. Ok. Me llamó muchísimo la atención y es más, escribí acá algo que nosotros hemos estudiado en la universidad. ¿Quieres el micrófono? ¿No quiere? No quiere. Mal portado. Bueno, yo decía Ya, adelante. de que algo que nosotros hemos estudiado en la universidad son las competencias transversales que se han estudiado. Por ejemplo, Capacidad, realmente, de trabajar en equipo, capacidad de organización, capacidad de análisis y síntesis. ¿y eso subiría el autoestima del alumno, del estudiante? Sí, La motivación. por ejemplo, la capacidad de síntesis, que no la incentivamos, no se hace.
Eso es algo que... ¿Le tranquiliza si le digo que en Israel tampoco? Pues no tanto. Pero sí es importante porque es lo que marquemos y que definamos, subrayemos el renglón sobre estas capacidades que nosotros hemos empezado a llamarles estructuras fundamentales, ¿sí? Que son permanentes, que entrecruzan el diario vivir, que no solamente se viven en la universidad, sino que se viven en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿sí? Nosotros los guatemaltecos tenemos un gran problema, y yo no escapo de ello, es que hablamos mucho y no decimos absolutamente nada, no nos han enseñado realmente a participar o a hablar, a dialogar con capacidad de síntesis, y eso es fundamental. Eso tiene con mis nietos también. Pues no sé, no tengo la hora de conocerles, pero... Digo guatemaltecos, no es todos, digo, algunos de repente. Bueno, casi como que sí tenemos el problema que se repite. Esa capacidad realmente de trabajar en equipo, Ya. eso es fundamental. Y quiero responder. Eso se logra, a mi criterio, según lo que vemos en Israel, únicamente entrenándolos, mostrando lo que es trabajo en equipo. O sea, si yo hablé con ese cirujano y le dije, envíe un grupito de 2 o de 3 o de 4 a investigar lo que es, ¿cómo se llama eso? Apendicitis. Era lo único que se me acordaba yo de medicina, de decirle. Entonces, usted está enseñando ese tema, dice, sí, claro. Entonces, ¿cómo le hace? Bueno, yo tengo la teoría, les enchujo todo y ellos tienen que saber. Y lo que no saben, que van a estudiar. ¿Ok? Entonces le digo, bueno, pero ¿qué pasa si usted envía a un grupo de 4 a hacer un trabajo en equipo en la morgue, a buscar y traerle resultados, y el cómputo de donde sea? O sea, eso es entrenarlos, sin que ellos se den cuenta que los estamos entrenando en trabajo en equipo. Lo enviamos en equipo y pensamos a ver si se arregla. Y de repente no se arregla. Llega uno a decirme, yo hice todo el trabajo solo y los demás nada de ganas. Ocurre eso, ¿verdad? Cuando damos trabajo en equipo. Entonces, como profesor, reparto en 4, son 3, 4, cada uno tiene una parte del trabajo para investigar. Y ahí la equidad funciona. Sin entrenamiento no funciona, no tienen por qué saber. Los envío a entrevistar en ciencias sociales, muchos se trabajan en entrevistas, ¿ok? Y me olvido de que ellos no nacieron entrevistadores, por así que se dice así. ¿De dónde tienen que saber? Vamos a entrenarlos a cómo se entrevista, dándoles pautas adecuadas para que puedan, o sentándolos a ellos a hacer pautas. Ahí funciona el famoso, esa palabra tan difícil que utilizamos del constructivismo, ¿verdad? Y ya empezó con eso hace rato. Este suizo Piaget ya empezó hace años con eso. Que le agregamos, bórrenle el mismo. Es construir junto con el estudiante su sabiduría, sin el embudo. ¿Ok? Y a Freire nos decía, agárrenlo, júntenlo con el currículum al profesor y que edifiquen junto la sabiduría, entrenándolo a trabajar en equipo, entrenándolo a, ¿qué más dijo usted? ¿Que es importante? Análisis. Capacidad de síntesis. De síntesis, ¿verdad? Hay que entrenarlo. Y uno tiene que saber eso. No los entrenamos. Y nos dimos cuenta de eso al empezar a trabajar con Europa. Capacidad para investigar. Bueno, y le decía al cirujano, envíelo a investigar. Obviamente que tiene que entrenarlo para eso también. Entonces, vamos a ver cómo se entrenan a comunicarse. A ver, acá en la página. ¿Se acuerdan de Confucio? Aquí está. Otra vez. ¿Verdad? Es lo que decía. Ahora, al lado de Confucio tenemos una pirámide de toma de decisiones. Este es un tal Tom Bachelor. ¿Se acuerdan de que Herbert Simon
fue premio Nobel, toma decisiones, que era lo que buscábamos allá en el Libro Blanco, España. A propósito, baja el Libro Blanco España, les va a bajar libros de cada materia, 300 páginas, libros, en el cual le dicen toda la historia, por ejemplo, la música en España, lo que hacen los conservatorios de música, en qué medida son compatibles con los lugares que enseñan música en Europa, y después las competencias y lo que fueron a investigar en conservatorios para ver qué dice del estudiante, que se acuerdan lo que decimos en economía, cualquier materia, un libro blanco, lo que habrá costado eso, ¿ok? Y en toda Europa hicieron lo mismo. Bueno, toma decisiones. Dijo Herbert Simon y Tom Batty, uno de sus seguidores, lo repartieron en 5, esa toma de decisiones. Ahora, ¿qué toma de decisiones tuvieron ustedes con esta página? A ver, número 1, definir los objetivos y propósitos de la decisión. ¿Alguien de ustedes definió qué decisión tengo que tomar? O sea, ¿qué esquina romper? ¿A qué se refiere doblar la página? Si así o así. ¿Alguien de ustedes se preguntó a sí mismo? Digan que sí. No porque... ¿No vieron? ¿No conservado? Pero así yo sí. Cuando sí lo van a cerrar los Pero ojos. eso no puede ser así también. Pero cabal, yo creo que todos vimos que usted hizo esto. Ok. Y ahí No, cerró yo los ojos. Yo dije doblar. Sí. Puede ser así, puede ser así. Menos que todo esquinas, que usted dijo que no dije qué esquina. Entonces, se tenía que haber preguntado qué objetivo tengo en hacer lo que me dijeron. Y ahí voy a ver la número 2, que dice reunir los hechos y la información necesaria para tomar la decisión. ¿Tengo la información necesaria? Ustedes tenían que haberse preguntado a sí mismos para saber qué esquina romper. No, yo no dije. Si no tengo la información necesaria, nos dice Tom Batty, vuelve a la número 1 y diga que no puede tomar decisión. Si no tengo los datos, ¿qué decisión voy a tomar? Si es algo de vida o muerte, un general que va a la guerra no tiene los datos necesarios por dónde anda el enemigo, no va a salir, porque de repente todo el pelotón suyo muere, o lo que sea. Entonces, número 3, determinar los cursos de acción alternativos disponibles. ¿Ok? ¿Qué alternativa tengo? Si él no nos dice este bruto que esquina romper, ¿qué alternativa tengo? De no hacer nada, o decirle, oiga, ¿qué esquina vi? Nadie se le ocurrió decir, y tampoco es de no hacer. O sea, ustedes se portaron no menos mal que yo. ¿Ok? Ahora, ¿para qué hice esto? Estábamos hablando, este señor nos dijo que hay que tomar en cuenta que no, los estudiantes no saben tal y tal cosa, y otra cosa. Y yo le dije, hay que entrenarlos. Es un tipo de entrenamiento para llegarnos a la conclusión de qué. De que es importante qué. La información para tomar la decisión. ¿Ok? Y más que todo, yo fallé en qué más que todo. En que no supe qué hacer con ustedes. Comunicarles lo que quiero. O sea, la comunicación, sea asertiva, sea lo que sea, me falló. ¿Ok? Comunicación. Oigan, en la ciudad de Haifa, cuando yo todavía estaba trabajando ahí antes de que me jubilé, hace poquitos, 15 años o algo así, entonces nos encontramos una vez al mes, inventábamos un juego para darle a entender al estudiante con algo bien simple a qué nos referimos. Cuando hablamos que van a trabajar ustedes en equipo, si no saben comunicarse entre ustedes, les va a fallar. Si es asunto de vida y muerte, de tratar a un enfermo, se va a morir, porque no supieron en un colegio de doctores, no supieron comunicarse, no contarle lo que sé de esa enfermedad, etcétera, etcétera. Con un juego bastante estúpido, le demuestro lo importante que es la comunicación. Esto estaba con estudiantes, qué sé yo,
3 minutos, 4 minutos, nada más. Y ya sale con un pensamiento importante. El hijo parece que nos conoce, que no se va a comunicar. Y cosas así, tenemos una lista enorme de juegos y de actividades que sirven para todo tipo de actitud, para entrenar a la gente a lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, el asunto de toma de decisiones. Considerar ventajas y desventajas de cada alternativa y elegir la más apropiada. Ustedes tendrían que haber elegido, no hacemos nada. ¿Ok? Y cualquier otra actividad, lo mismo. Entonces, este elemento de juicio tiene que hacerse y lo inventamos ¿por qué? Porque Confucio nos dijo que lo que no participamos a la gente no entenderá. Esto es número 1 de Confucio, número 2 o número 3. El 3, todos participaron.